un podcast de Cooperativa. Los mundiales eran una cosa como que de otro mundo, porque era tal la capacidad de los participantes de los mundiales que era difícil conseguir algo. A mediados de los 50, el mundial era cosa de otro mundo, recuerda el capitán de la selección chilena de 1962, Sergio Navarro. Y como ya sabemos, poco y nada tenía Chile para albergar la Copa Jules Rimet, pero una vez inscrita la candidatura, el lobby fue intenso. Los llamados Tres Mosqueteros, Alvear, Dittborn y Pinto Durán, viajaron por todo el mundo y su trabajo rindió fruto. Aún no lo sabe. Pronto empezará el loteo. El loteo integral de Plaza O'Higgins será un acontecimiento. Habrá lindas confecciones a precios asombrosos. Bristol, su sastrería. Victoria 23. Y hubo que viajar realmente muchísimo, pero al mismo tiempo también venían delegados y venían dirigentes de la FIFA a Chile a mirar qué lo quiere este país y cuáles eran las dificultades para llegar. Yo me acuerdo haber escuchado. Las gestiones de los mosqueteros consiguieron que Italia se abstuviera, neutralizando así un voto para la candidatura argentina. Carlos Dittborn se subió a un bus junto a un delegado de la Federación Vietnamita. Viajaron juntos a ver un partido de la selección de Portugal y en el camino lo convenció de dar su voto a Chile. Entre vodka y vodka, en el bar de un hotel, los mosqueteros lograron el voto de la Unión Soviética y con ellos la aprobación de otros países de la esfera comunista. Uno a uno se sumaban los apoyos, hasta el 10 de junio de 1956. La votación fue rápida y contundente, fruto del trabajo de los dirigentes que soñaban con un mundial al fin del mundo. Esa tarde, en el Palacio de Bellas Artes de Lisboa, Chile obtuvo 32 votos, Argentina 10. Hubo 14 abstenciones. Esta es la voz de Carlos Dittborn. Lo de 1956 en Lisboa pertenece ya a la historia. Y de la historia no tenemos que sacar nosotros nada más que enseñanzas. En Lisboa dijimos, en aquella memorable ocasión en que se nos fuera otorgada la Copa del Mundo, que nuestro país nada tenía para hacer la Copa del Mundo y que si lográbamos ese galardón de que se nos diese la sede, todo lo íbamos a tener. En esa frase de síntesis apretada, indicábamos en ese instante nuestra indigencia y manifestábamos también nuestra tenaz voluntad de transformar lo yermo que era nuestro país en deporte en un jardín florido. Declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1960. Cooperativa Podcast y Al Aire Libre presentan 1962. ...1962... cuando el mundo llegó a Chile. Colabora Centro de Estudios del Deporte. En este episodio, el camino al mundial. El año en que Chile obtuvo la sede del Mundial, una chica de 14 años lanzaba su primer disco, Canciones de Fe. Su nombre pronto se conocería en todo el planeta, Aretha Franklin. También en los Estados Unidos, ese año, por primera vez una joven afroamericana se matriculó en la Universidad de Alabama, en plena era de segregación racial.
Pese a que masivas protestas derivaron en la expulsión de Oderin Lucy, el hecho se transformó en un hito de la lucha por los derechos civiles. En Chile, en febrero, el choque de 2 trenes frente a la estación ferroviaria de Cerrillos dejó más de 20 muertos y casi 200 heridos. Un mes más tarde se realizaría el primer vuelo directo entre Punta Arenas y Santiago. A mitad de año, Marlene Arens consiguió la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Melbourne. You wouldn't suspect that this Chilean girl could throw the javelin, but she took home a silver medal. Todo eso ocurrió en 1956, el año en que el Congreso de la FIFA en Lisboa aprobó a Chile y dio el visto bueno para que organizara el Mundial de Fútbol de 1962. El sueño de Ernesto Alvear, Carlos Ditborn y Juan Pinto Durán comenzaba a materializarse. Uno de los recuerdos más presentes que tengo, entre otras cosas porque nos tocó ir a esperar a mi papá al aeropuerto cuando llegó desde Lisboa con este triunfo, digamos. Entonces fue muy impresionante la cantidad de gente, la cantidad de lienzos que habían y la instrucción del presidente de la República de colocar un radio patrulla al costado del avión y se bajaron tanto mi papá como Juan Pinto Durán y Ernesto Alvear y directamente fueron llevados a La Moneda, no alcanzaron a hacer ni siquiera el trámite de migraciones. Entonces, y mucho más tarde lo encontramos en la casa cuando lo fueron a dejar. Y ahí parte ya este cuento así como muy hecho realidad, vale decir, empecemos a trabajar por un mundial. Luego hay un periodo de tiempo que... El recuerdo es de Pablo Ditborn, hijo del dirigente Carlos Ditborn, uno de los artífices de la hazaña del 62. Pero la suerte también jugó un papel relevante, según Daniel Matamala, autor del libro El mito del mundial chileno. De hecho, un gran golpe de suerte que tuvo Chile es que justo horas antes de que se decida la sede del Mundial en Lisboa, en Argentina estalla una revuelta, un intento de golpe militar que intentaba devolver al general Perón al poder. Y cuando se vota en Lisboa, por lo tanto, Carlos Ditborn puede hacer un discurso en el que dice que Chile es confiable, que es un país política e institucionalmente estable, que existe el más amplio respeto para todos los credos, razas y visiones políticas, y contrastarlo así con el escenario de absoluta inestabilidad que había en Argentina, donde al momento de la votación de la sede ni siquiera se sabía cuál era el gobierno, no se sabía si los representantes del gobierno argentino que estaban allí todavía estaban en sus cargos o si este golpe de Estado había sido exitoso. Entonces, el Mundial del 62 ya tenía sede. Ese era el primer paso. Ahora, sin tener nada, había que hacerlo todo. Comenzaba el trabajo duro para hacer un buen papel como anfitriones, tanto dentro como fuera de la cancha. Corre el número 18, controla la pelota ahora, el 13 Weber, va avanzando Weber que está colocado prácticamente como centro delantero, cambia ahora con Potier, corre realmente el número 9, entra para disparar con Cascuti, la pelota queda picando, se arroja y la controla. La selección chilena venía de 2 muy buenos campeonatos sudamericanos, la actual Copa América. Terminó segunda en casa en 1955 y también segunda al año siguiente en Uruguay. Pero un cambio de técnico en La Roja por esos años motivó una verdadera rebelión del plantel, que terminó penúltima entre 7 equipos en el 57 y también quedó fuera del Mundial de Suecia, 58. Era momento de un cambio y las circunstancias lo impulsaron. Era la hora de Fernando Riera. Personalmente ni nadie creo que puede discutir la calidad de los dos jugadores. Fernando Riera llevaba varios años en Europa, primero como futbolista y desde 1954 como entrenador del Belenenses de Portugal, equipo con el que logró un segundo puesto y 2 terceros lugares. En 1957, los lusos se trasladaron hasta Brasil a disputar una serie de amistosos y entre medio, Riera aprovechó para viajar a Chile a visitar a su familia. El Comité Pro Mundial supo de esa visita relámpago y se reunió con Riera para ofrecerle el cargo de entrenador de La Roja. Hace 25 años, ante los micrófonos de Al Aire Libre, el expresidente de la Federación de Fútbol de Chile, Juan Goñi, recordaba de esta forma el inicio del proceso Riera. Se contrató a Fernando Riera, que era entrenador en Lisboa, y se le trajo a Chile y se hizo cargo de la preselección y después del equipo nacional. Se cultivó un equipo con todos los recursos que disponíamos. Se hizo una gira a Europa
para conocer el fútbol europeo. Se recibió en Chile, a Rusia, a Hungría, a España, para conocer el fútbol aquí en Santiago. Y la preparación fue excelente. Fernando Riera es un maestro, entrenador, y eso no es fácil hacerlo. El entrenador aceptó, dando inicio a un plan de trabajo de 5 años que desembocaría en el Mundial del 62 con un plantel joven y bien acoplado. A sus 21 años, Alberto Tito Fuyú fue titular en 2 partidos del Mundial del 62, frente a Suiza e Italia. Su hijo, Gonzalo Fuyú, cuenta cómo analizaba el rol de Riera en el camino a la Copa del Mundo. Empecemos por la génesis de esto, que es cuando Fernando Riera, con una mentalidad y con un pasado por el fútbol europeo, llega a hacerse cargo de esta selección y a ponerle ese sello de profesionalidad y de fútbol europeo que él traía. Por lo que te contó tu papá, por lo que tú mismo has leído, escuchado, ¿cómo cayó eso acá? Como que no debe haber sido tan fácil ese primer paso, ¿no? Totalmente, o sea, fue un choque cultural, yo diría, con las ideas que tenía Fernando de profesionalizar el fútbol, que tuvo obviamente complicaciones. Mi papá, primero que pone la figura de Fernando Riera, yo diría como la más relevante de la obtención de ese logro. Obviamente que es un logro colectivo, que esto va desde el comité organizador, pasando por el cuerpo técnico, los jugadores, la gente que también jugó su lugar, pero mi papá siempre ponía en un rol protagónico a la figura de Fernando Riera. Y como tú dices, claro, ese fue un choque cultural, yo diría que Fernando Riera proyectaba desde todo punto de vista, o sea, esto de profesionalizar tenía un poco de todo. Primero que él era un tipo muy planificado y que si lo llevamos a lo más deportivo, por ejemplo, la selección del 62 hizo una gira en Europa, una gira donde no le fue bien, donde tuvo varias goleadas en contra, por ejemplo, pero eso era para que el equipo vaya ganando roce competitivo y para que después llegue más preparado al Mundial que iba a organizar. Y después en el día a día, claro, Fernando les pedía una exigencia de entrenamiento. Fernando Riera también quería que descansaran las horas que tenían que descansar, o sea que trataba de estar profesionalizando la actividad en todos los detalles. Mi papá, por ejemplo, me contaba una anécdota de algún momento en el que la selección del 62, cuando iba, por ejemplo, a comer a un restaurante, les separaban un salón y hacían básicamente lo que querían, ahí se comportaban como ellos querían, y Fernando fue de la idea de no, basta de esto, tenemos que comer donde come toda la gente, como un ciudadano común y corriente, y bueno, se tendrán que comportar todos de la manera en la que todas las personas se comportan en un salón común de un restaurante, así que no más salones privados para la selección del 62, así que claro, estaban todos los detalles y fue difícil, eso es lo que decía mi papá, pero él de todas formas le tenía siempre un respeto muy grande a Fernando Riera y creo que él lo fue convenciendo que ese era el camino. Don Fernando Riera nos hizo jugar bien al fútbol, no fueron puro centro y a puro correr, sino que había una habilidad, habían jugadores que jugaban pero muy muy bien al fútbol y la gente supo apreciar eso, porque aquí hubieron antes jugadores muy buenos, pero 1 o 2 jugadores ganaban los partidos. Fernando Riera convirtió al jugador chileno en un equipo. Éramos un equipo que funcionaba perfectamente bien porque ya estábamos convencidos de lo que hacíamos. Le creíamos tanto a Fernando Riera que las cosas, cuando uno tiene confianza, las cosas salen bien. Y nos salieron perfectamente bien. Acostumbrado a las instalaciones de los equipos europeos, una de las primeras medidas de Riera fue solicitar la construcción de un centro de entrenamiento para la selección. El complejo se construyó en la Villa Macul, a unos 15 minutos en auto desde el Estadio Nacional de Santiago. Hoy lleva el nombre de Juan Pinto Durán, uno de los 3 mosqueteros. Pinto Durán no alcanzó a ver este sueño hecho realidad. Falleció en un accidente automovilístico a los 44 años en 1957.
les puedo asegurar que cumpliré fielmente lo ofrecido al país. En noviembre de 1958 llega a La Moneda Jorge Alessandri Rodríguez. Poco y nada sabía de fútbol, pero será el presidente encargado de inaugurar el Mundial chileno. El 58, en Estados Unidos, se crea la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA. Cerca de 200 científicos iniciaban el trabajo para comunicar computadores a distancia. Comenzaba así la historia de ARPANET, el origen del Internet. Aunque la radio era el medio que brillaba por esos años, el Mundial aceleró la popularidad de la televisión. Si bien las emisiones llevaban un buen tiempo en Europa y Estados Unidos, recién en los 50 comenzó a expandirse por América Latina. En 1957 comenzaron las transmisiones experimentales asociadas a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, UCB. En 1959, la Universidad Católica inició sus transmisiones abiertas y el 60 hizo lo propio la Universidad de Chile. Una gran novedad fue lo de la televisión. El arquero Manuel Astorga recuerda sus primeras experiencias frente a la pantalla. De hecho, nosotros no teníamos televisión y un vecino por ahí compró un televisor y íbamos a ver con ellos algo de televisión, que entonces tampoco eran muchos los programas que habían. Era el comienzo de una era de la televisión espectacular, ¿no? De hecho, no hay mucha información televisiva de la época del Mundial del 62, ni previa ni del mismo Mundial. Las imágenes son muy distintas. Es muy borroso lo que hay del Mundial. En sus inicios, los canales eran eminentemente experimentales, enfocados en contenidos culturales y en la difusión de las actividades de las universidades. Pero el interés masivo por el Mundial ayudó a la venta de los aparatos, que pasaron de unos 5.000 en el 59 a unos 20.000 en todo Chile en 1962. En mi barrio, los primeros que tuvieron televisión fue mi familia. Y para ello, todos los vecinos se juntaban a ver la televisión por algunos horarios. Y después se apagaba, se veía una hora, pero en ese minuto se empieza a comprar productos del Mundial del 62. Y claro, mi mamá nos compró un televisor Antú, unos chiquititos en blanco y negro. Y esa era nuestra entretención. No, lo escucharon por la radio y no teníamos tele. Ya estamos en 1960. Los preparativos para el Mundial se aceleran. En la cancha, Fernando Riera lidera un proceso que tiene altos y bajos. Fuera de ella, se trabaja en la preparación de los estadios que recibirán los 32 partidos del torneo y de las instalaciones donde las selecciones entrenarán y alojarán. En Viña del Mar se realiza la primera edición del Festival de la Canción. En Santiago se aprueba el plan intercomunal, se construyen, mejoran y ensanchan avenidas, Américo Vespucio, la carretera panamericana, se planifica la construcción de la Villa Olímpica de Ñuñoa, con el Mundial a la vuelta de la esquina, se impulsan obras de mejoramiento de la ciudad, todo parece ir sobre ruedas. Eso hasta la tarde del 22 de mayo. A las 3 de la tarde con 11 minutos, un terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter sacude al sur del país, el más grande del que se tenga registro. Su epicentro estuvo en las cercanías de Traiguén, se sintió entre Valparaíso y Aysén, provocó gran destrucción entre El Maule y Chiloé. El maremoto que lo siguió arrasó con la ciudad de Valdivia. Cuentan que una vez la tierra tembló. Cuando ocurre el terremoto del año 60, el gobierno decide quitarle los fondos al Mundial, decide renunciar. Y allí es cuando Carlos Dittborn toma la decisión de organizar el Mundial como sea y logra contactarse en Arica, donde había plata importante producto de la zona franca, en Viña del Mar, donde había plata importante producto del casino, y en Rancagua, donde consigue el apoyo de la Braden Company, que era la compañía norteamericana que explotaba el yacimiento del Teniente. Y con esos apoyos de Arica, de Viña del Mar y de Rancagua, más el Estadio Nacional que ya estaba en construcción, Dittborn arma este plan B para organizar un mundial en 4 sedes. Entonces, finalmente son esos apoyos que consigue Dittborn por fuera del gobierno
los que le permiten sacar adelante este plan B, este plan de emergencia para poder realizar el Mundial. Y con eso tenía que bastar. Tras el terremoto, en una carta dirigida a la FIFA, el presidente Alessandri escribió: el Mundial, señores, se hace en Chile. Sí o sí. En el próximo capítulo de 1962. El día 30 de mayo, en que se va a inaugurar la Copa del Mundo desde Santiago de Chile, será una cadena nacional. El inesperado fallecimiento de Carlos Tito enlutó al deporte nacional y sus funerales fueron... A mí me resulta muy duro decir que el Mundial mató a mi papá, por así decirlo, pero me parece que con todo lo brutal que suena, está bastante cerca de la realidad. Bueno, amigos oyentes, todo listo, todo dispuesto ya. Se va a iniciar el encuentro que está colocado en Río Central de Chile, con los brazos en jarra. Fue 1962, cuando el mundo llegó a Chile. Una presentación de Cooperativa Podcast y Al Aire Libre. Colabora Centro de Estudios del Deporte. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.